Los estudios sobre el cerebro del último siglo facilitan el conocimiento de la afectividad. Sirva como dato que el cerebro tiene 100 billones de neuronas y cada neurona tiene aproximadamente 10.000 conexiones o sinapsis. Las neuronas forman redes muy complejas que además son cambiantes con la conducta. Los estudios sobre las zonas cerebrales son muy interesantes, pero para comprender la afectividad conviene conocer el cerebro, aunque no es fácil distinguir cuando el espíritu afecta al cerebro y cuando es el cerebro el que afecta a la parte superior del espíritu. Pensamiento, voluntad, amor, captación de la belleza y libertad. Con lo que hemos dicho, sin introducirnos en la parte de los neurólogos, seguimos con la parte más filosófica, podríamos decir. Con lo que hemos dicho, se puede hacer una distinción que nos parece importante entre afectividad espiritual, afectividad psíquica y afectividad corporal. Es interesante el intento de delimitar lo más posible estos tres niveles de emociones, pero el problema es que hasta las más corporales, como puede ser el terror, se manifiestan como algo inmaterial y se sienten como estados del alma, ánimo, o de conducta con la que se hace falta con la que se hace fácil la confusión entre la emoción, el sentimiento o la afectividad moral, es decir, el acto humano, que no es lo mismo que el acto del hombre. Además, el lenguaje favorece la confusión, pues se suele utilizar la misma palabra sea cual sea el origen. Ciertamente, los grandes sufrimientos y las grandes alegrías se experimentan en las profundidades del alma. Son algo que nos conmueve y que nos hace vibrar en nuestro interior. Cuando el alma que los experimenta permanece tranquila y firme, no porque sea insensible, sino viviendo esos estados en toda su profundidad, demuestra que en su intimidad posee algo que le permite hacer frente a todo lo que se le venga encima. En esto estriba lo que suele denominarse fuerza anímica, dice Edith Stein. Es cosa clara que una emoción corporal influye en lo más alto del espíritu y viceversa. Una emoción espiritual mística afecta al cuerpo, como han testimoniado tantos santos. Por ejemplo, los éxtasis de Santa Teresa de Jesús que describe en su vida. Por ello voy a intentar una distinción que favorezca el entendimiento. El amor espiritual lleva al deseo psíquico y a la conmoción física. La alegría disminuye el terror, el asco y la ira. El terror produce ira y tristeza, pero puede desconectar el espíritu de la parte superior del hombre y parar toda reacción y acción libre.
Es conocido el efecto de la disciplina militar incluso en personas muy autónomas e intelectuales. Por otra parte, si una persona ve que se inicia en él un ataque de agresividad, está a tiempo de encerrarse o tomar una medicina, controlando así la espontaneidad corporal. Si el instinto sexual está muy activo hasta la irracionalidad, se pueden controlar los sentidos externos, los lugares donde se acude o con la fuerza espiritual. Con paciencia y experiencia se pueden hacer muchas interrelaciones que afectan muchísimo a la inteligencia, la voluntad, el cuerpo y la conducta. La importancia del cerebro en las emociones es clave, pero también existe una influencia de la espiritualidad libre en el cerebro. Las neurociencias actuales describen con hondura cómo la vida afectiva, la comunicación y comunión interpersonal afecta al desarrollo cerebral. Y no solo al revés, como diría un materialista. El espíritu y el cerebro se influencian mutuamente en una armonía admirable y cada vez más conocida. La activación neuronal, precisamente por retroalimentar la información genética de las neuronas, al activar la expresión de los genes, modelan la estructura cerebral. De ese modo, la experiencia pueden potencialmente modelar la estructura en continua mutación del cerebro durante toda la vida. Así nos dice Natalia López Moratalla. Las emociones culturales, espirituales, varían con las respuestas del cerebro dentro de unos límites. De esta manera, la antigua idea de que la mente está abierta a todas las cosas es quodammodo omnia y que el amor es apertura, se confirma con un camino sorprendentemente nuevo. El cerebro humano también está abierto a la novedad y va cambiando, cosa que no ocurre en los animales superiores. López Moratalla señala que las partes más perfectas que han surgido más tarde, desde el punto de vista evolutivo, son más flexibles y controlan las partes arcaicas. Cuando faltan los elementos jerárquicos controladores, pasan al primer plano las partes inferiores y el rendimiento baja en cuanto pierde funcionalidad liberadora de automatismos. Esa jerarquía implica unidad, sin compartimentos locales estancos. Son datos que confirman lo sabido desde antiguo con métodos científicos experimentales. Una racionalidad de control perfecto no parece posible, pero un cierto control del espíritu sobre el cerebro sí es posible. Este control libre se llama virtud, ser enamorado. En resumen, diríamos que se trata de vivir un orden desde lo superior a lo inferior. El espíritu manda políticamente sobre el cuerpo. Políticamente quiere decir que su gobierno no es tiránico o de dominio total, sino que lo intenta y muchas veces lo consigue y otras no. Un ejemplo son los hábitos y destrezas corporales. Tocar un instrumento
musical o parecido. Con gran esfuerzo se pueden superar muchos problemas, como es el caso de los drogadictos, alcohólicos, vagos, obsesos sexuales, etc. Otra clara influencia del espíritu sobre el cerebro son los gozos imprevistos que llegan al alma como un don. Edith Stein señala que una gran alegría inesperada es algo que posee un sentido puramente espiritual y de suyo no tiene por qué ir acompañada de fenómeno o manifestación corporal de ningún tipo. Podemos perfectamente atribuir una alegría como esa a un ser puramente espiritual que no guarde relación alguna con lo corporal. En cambio, es propio de un hombre o una mujer enrojecer o palidecer de alegría, prorrumpir en manifestaciones de júbilo o, por el contrario, enmudecer, según como sea en cada caso su constitución corporal anímica. Esto es especialmente visible y comprobado en el mundo afectivo. Si la biografía personal, y no meramente el desarrollo de la vida biológica, construye un cerebro propio, entonces las estructuras psíquicas que emergen de ese cerebro no son meramente operaciones, tendencias impersonales de un individuo de la especie Homo sapiens, sino que son reacciones personales. El gráfico que tenemos pues ayuda a entender esta relación espíritu, mente, cuerpo.